Vamos a la participación del doctor Roberto Blancarte, también sociólogo, destacado especialista en asuntos religiosos. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar para ponerle un poco de sabor a la discusión por contradecir a mi querida amiga Beatriz Pajés, porque dijo que no podemos dejar que México se convierta en un país de intolerantes. Y lo que yo creo es que México nació como un país de intolerantes y ha seguido siendo un país de intolerantes, y hemos más bien ido transformándolo en un país cada vez menos intolerante. Pero en realidad seguimos nuestra raíz, y nuestra cultura sigue siendo una cultura muy intolerante. Así que más que no dejarlo que se convierta, lo que hay que es terminar una labor de muchos años, de muchas décadas, que comenzaron los hombres de la Reforma para tratar de hacer precisamente de este país un país menos intolerante. Yo creo que hemos avanzado mucho, y la prueba aquí, Alejandro acaba de decir que en efecto la jerarquía religiosa, porque ahora ya no nomás es la católica, ya hay otras dirigencias religiosas, pero en particular en ese momento se opusieron a las sociedades de convivencia. Lo curioso, y esa es una muestra de la conversión fabulosa que puede hacer la legislación, lo curioso es que ahora el episcopado pide que dejemos las sociedades de convivencia y que esa sea una norma que se aplique precisamente a un sector de los mexicanos. O sea que en muy pocos años los mismos que la atacaban ahora están pidiendo que por favor exista. Por supuesto estoy siendo irónico respecto a este tema. Yo creo que el tema de los matrimonios igualitarios se propuso primero, equivocadamente, por los primeros debates, como un tema de libertad de expresión. Al principio parecía que el tema era si se podían o no expresar los ministros de culto, si podían oponerse o no, y yo creo que eso es un error, porque el artículo 130 de la Constitución lo dice muy claramente. Dice que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato. Pero además dice que tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Y aquí la duda está si se opusieron a las leyes del país o a sus instituciones con esta, o si se están oponiendo con precisamente oposición que están haciendo al matrimonio igualitario. Yo creo que estamos hablando nada más de los ministros de culto. Platicando con mi amigo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, él me dijo, no, ya lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es ley. Por lo tanto, no se trata de que estamos discutiendo sobre una cosa que no es ley y sí la pueden todavía criticar. En realidad, si asumimos que lo que la Suprema Corte ya estableció es ley, pues entonces tampoco podrían oponerse. Pero insisto, el punto me parecería erróneo si lo desviamos al tema de la libertad de expresión, porque en nuestra sociedad precisamente hemos estado peleando para que todos los sectores puedan tener esa libertad. Sabemos específicamente que le tenemos, digamos, coartadas ciertas libertades a todos los sectores para poder todos precisamente tener el ejercicio pleno de las mismas. Por ejemplo, los militares tampoco pueden hacer cualquier cosa, y hay una serie de libertades, digamos, teóricas, que en principio también están limitadas para ellos. O sea que es un tema que ha dado mucho de qué discutir, pero no es lo principal. Para mí el principal tema es, claro que pueden opinar, para mi gusto, incluso los ministros de culto pues, quieren decir que digan lo que sea, pero el problema es un problema de representatividad.
Porque el problema no es que opinen, sino que nuestros políticos les dan un peso a los dirigentes religiosos que no tienen. Ese es el verdadero problema. Como dicen los argentinos, la culpa no es del chancho, o sea, del puerquito, sino del que le da de comer. Y aquí los políticos son los que le dan poder a los dirigentes religiosos, dándoles un peso y una representatividad política que no tienen. Yo creo que si nos concentráramos en eso, entenderíamos muy bien que todo mundo puede opinar, pero lo que no pueden es tener un peso y una representación política que no tienen, porque son dirigentes religiosos, no son dirigentes políticos, y los dirigentes políticos son los que tienen verdaderamente la representación política. Así que para mi gusto este tema es un tema de derechos de las personas, tan fácil como resolverlo. ¿Estamos o no de acuerdo en que todas las personas en México tengan los mismos derechos? ¿Sí o no? Punto, esa es toda la discusión. ¿Estamos de acuerdo en sus derechos? ¿Sí o no? ¿O pensamos que hay personas que por su preferencia sexual deban tener derechos distintos o menos derechos que los heterosexuales? Es para mí el punto. Y por supuesto el punto es recordar que el centro de esto es el principio de separación. Yo que he escrito mucho sobre el Estado laico, laicidad y secularización, pero se nos olvida a veces en esto que el principio que está también marcado en el artículo 130 es el principio histórico, incluso dice, de separación entre el Estado y las iglesias. Y eso simple y sencillamente quiere decir que las iglesias tienen un matrimonio, que es el matrimonio religioso, y pueden hacer con él lo que ellos quieran. Las iglesias pueden hacer con ese matrimonio lo que ellas quieran, y el Estado no se debe meter con ese matrimonio, y las iglesias no deben de meterse con el matrimonio civil, que es una responsabilidad y atribución de las autoridades civiles. Así que tan claro está ese principio que no entiendo por qué sigue la discusión sobre que tienen algo que decir acerca del matrimonio homosexual. Y un último punto, para no alargarme, es el punto que ahora las manifestaciones que va a haber el 10 y el 24, como ya se dieron cuenta por muchas de estas razones que he explicado, de que es discriminación, de que la Suprema Corte de Justicia en el fondo ya lo resolvió, de que hay precisamente una visión de que hay intervencionismo indebido de los ministros de culto en áreas que no les corresponden. Ya ahora hay un giro y las marchas ya no tienen que ver aparentemente con el matrimonio igualitario, sino con una cosa que se dice, que se llama el derecho de los padres a educar a sus hijos, o como decía Alejandro, que respeten a sus familias. Bueno, ¿cuál es ese derecho? Como si no existiera, lo ponen como si no existiera, porque todos los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Lo único es que nadie dice, ni la Convención Interamericana, ni ninguna convención internacional dice que eso tiene que hacerse en la escuela pública. Existe el derecho y para eso está la familia, precisamente, y para eso están los templos. Así que ese derecho a educar a sus hijos está precisamente en esos dos ámbitos. Lo que la iglesia quiere ahora, curiosamente, viéndose derrotada, le da la vuelta y empieza a proponer una cosa que desde hace 5 o 6 décadas lo está proponiendo, o más, pero digamos más fuertemente en México, es que haya instrucción religiosa en la escuela pública, porque lo que quiere es utilizar al Estado para poder hacer lo que ella misma ya no puede hacer. Es decir, quiere que la instrucción pública sea una instrucción en donde exista la instrucción religiosa. Y termino nada más para esto recordando lo que dice el artículo 3, porque luego se nos olvida lo que dice el artículo 3. Y el artículo 3 dice: garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo, subrayo por completo 3 veces, ajena a cualquier doctrina religiosa. Y luego dice, por si no se nos, porque aquí todas las discusiones de qué debe de entrar en los libros de texto, qué debe haber y qué no debe haber, está muy claro en el siguiente párrafo, porque también dice: el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios. Así que creo yo que más claro ni el agua. Muchas gracias.